Muy buenas tardes, amigos de Filarmonía 102.7 FM. Los saluda Pablo Macalupú y como ven estoy acompañado de, y como van a escuchar en breve quienes nos están sintonizando por la radio, con Dainer Tafur Díaz, un director de orquesta peruano joven, muy talentoso y muy importante de nuestra escena musical que curiosamente aún no debuta en nuestro país a nivel profesional, pero lo vamos a escuchar muy pronto. Vamos a tener todos los detalles en breve. Y sin embargo tenemos en estos estudios a Dainer, que es en este momento director asistente de nada menos que Kirill Petrenko, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pero antes de hablar con Dainer, y gracias por estar aquí con nosotros, Dainer. Un gusto, como siempre. Quisiera hacer unos breves comentarios porque, bueno, evidentemente esta entrevista va a tratar de música clásica, de música que le llaman a veces música culta. Pero precisamente quisiera salir un poco de estas, de estas ideologías sobre la música clásica, la música de arte propiamente, ¿no? Muchas veces hemos leído en la prensa o leemos a los críticos que hacen crítica artística y protestan al referirse a una representación musical o escénica como que no tiene el espíritu del compositor. Y uno, digamos, ¿cómo puede entender el espíritu del compositor? ¿Cómo podemos nosotros ser quienes resguardamos este llamado espíritu del compositor? ¿No? Hay una ideología, además que estos críticos en cierto modo también exponen sus propias limitaciones, ¿no? Y hay una especie de ideología medio rancia, disculpen el término, pero que no hace bien ni a la música, muchas veces no hace bien al intérprete y tampoco hace bien al público, a los públicos o a captar nuevos públicos, que muchas veces es el interés de las grandes orquestas, de los grandes auditorios, de las salas de teatro. Como por ejemplo traer nuevos públicos, como se llama, a la música clásica en nuestro país. ¿Por qué decimos que resaltamos que un joven disfruta más la música clásica que un joven que disfruta el rock o el reggaetón? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de cierta superioridad de la música. Entonces, aquí hay unos temas muy interesantes para resolver y unos temas que están al final vinculados a la interpretación, porque el intérprete, el director de orquesta, el músico, es el mediador entre una obra creada hace cientos de años con el público de hoy. Esta obra que se ha creado, pongamos por ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven, no va a tener una interpretación actual la misma característica que la que tuvo Beethoven. Entonces no podemos hablar del espíritu de Beethoven en esta interpretación. Me explico un poco. La audiencia de hoy no va a escuchar la Quinta Sinfonía como la escuchó la audiencia del estreno de esta obra, porque en nuestros oídos ya tenemos muchas cosas como referencia. Tenemos el sonido de Mahler, tenemos el sonido de Wagner, tenemos el sonido de Puccini, tenemos el sonido de los Beatles, de Lady Gaga, de todo el pop, ¿no? Tenemos otro paisaje sonoro alrededor nuestro. Ya no suenan solamente caballos paseando por las calles. En realidad no hay caballos ahora paseando por las calles. Escuchamos claxons, escuchamos ruido, escuchamos el sonido de los celulares. Ha cambiado completamente todo. Entonces, el intérprete de hoy no necesariamente busca llegar a ese periodo como para traernos una pieza. No son arqueólogos, en definitiva, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar entonces, vamos a ver si qué nos trae este comentario inicial, ¿no? Un poco irónico, quizá un poco subversivo, si se quiere, sobre la música clásica, porque al final no le hacemos bien a la música. ¿Qué opinas tú, Dainer, un poco de estas ideas de que, para empezar, ¿tú crees que las personas que escuchen música clásica sean superiores a las que escuchan pop, a las que escuchan rock, a las que escuchan otro tipo de música tradicional, por ejemplo? En primer lugar, pienso que no, porque yo mismo escucho todo tipo de música. Casualmente, ahora que acabo de llegar ayer a Perú, ya una semana antes me estuve nutriendo, por así decirlo, de música popular peruana, cumbia, salsas, no sé, para reconectarme, digamos, con el espíritu peruano. Pero aún estando fuera del país, siempre vuelvo a ese tipo de música. Lo que sí podría, digamos, afirmar hasta cierto punto es que cuando uno escucha música clásica, o mejor aún, cuando uno ha hecho música clásica o ha estudiado música,
se tiene una forma ligeramente distinta de cómo entiende otro tipo de música. O sea, Claro. al momento de haber, por ejemplo, yo como director de orquesta, que tenemos un fundamento siempre en cada acorde, todo que es el bajo, por ejemplo. Cuando te vas a escuchar una cumbia de Agua Marina o una cumbia del Grupo 5, yo qué sé, prestas más atención al bajo y no solamente a la parte cantada y quizá el Claro. acompañamiento. Estás mucho más presente, diría yo, que alguien que tal vez no tiene los conocimientos de cómo escuchar, ¿no? Porque tiene que prestar atención a esto. Y es quizá otro tipo de análisis, Ujú. pero estoy seguro que no nos hace mejores en el sentido de que por escuchar música clásica somos mejores y Superiores, claro. superiores. Claro, se habla muchas veces, ¿no? Se hace este comentario de la sociedad mejor porque escucha música clásica, o del joven que va a ser mejor porque escucha música clásica, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a mejor, ¿no? De lo moralmente superior o del estatus, lo aspiracional. Es muy interesante porque muchas veces se habla también de estas formas de pensar la música de manera romántica, ¿no? Y tú hablaste en un video sobre la maldición de la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Y a veces también esta idea que se instala ya en el imaginario popular de que, bueno, muchos compositores hicieron 9 sinfonías, no podían hacer más por el miedo de que, uy, no, me va a pasar, me muero acá, ¿no? Cosas por ahí. Entonces, Beethoven al final fue un artista que definitivamente cambió la historia de la música, ¿no? Pero también cambió la forma de entender la música y de presentar la música. Porque también ahí se instala la imagen del genio atormentado que compone, que se entrega al arte, ¿no? Y sobre esto se ha ido tejiendo en adelante toda la, digamos, se ha ido instalando toda esta forma de entender a los compositores clásicos, a la música clásica y al público, obviamente, ¿no? Porque Beethoven también te presentaba sus propias ideas musicales, a veces muy innovadoras, y la gente tenía que, en cierto modo, entenderlas porque se sentían obligados a entenderlas, ¿no? Pero es como que hay algo acá que no me está cuadrando al oído, pero bueno, no quiero quedar mal con la sociedad, entonces tengo que al menos disimular que lo estoy entendiendo. Exacto. Y quizá hay algo que no todo el mundo conoce, es que Beethoven, su cualidad, una de las particularidades que tenía, era que para él no le importaba tanto las dificultades técnicas que tenían los músicos o cantantes en esa época. O sea, para él era como, yo compongo lo que escucho en mi mente y ya está, y no me importa si se puede tocar o no, ellos lo hacen, ¿no? Es por eso que hay algunas sinfonías, por ejemplo, el final de la Heroica o la novena sinfonía también, que se sabe que en el estreno no fue una obra fácil de montar, teniendo en cuenta también que no se tenía tantos ensayos en esa época, ¿no? No es como hoy en día. Y simplemente a él no le importaba tanto cómo va a sonar, no cómo va a sonar, sino cómo se va a lograr, sino escribía y vamos a ver qué pasa. Exacto. Y también en cuestión de número de orquestas, porque recuerdo, hay un libro muy interesante que presenta la biografía de Mozart, pero a nivel de cartas, ¿no? Entonces hay una carta puntual en la que Mozart destaca cómo su sinfonía estaba tocada por 91 músicos. Entonces él se queda como emocionadísimo. Y ahí obviamente te rompe toda esta idea también de lo históricamente informado, que se llaman esas interpretaciones que dicen, no, la orquesta clásica es chiquitita, es diminuta. En realidad los músicos han trabajado con lo que han tenido en su momento, en su tiempo. Exacto. ¿No? Ahora, volviendo al tema de esta creación del genio, digamos, ¿cómo el público entiende la música clásica? O sea, ¿cuánto, digamos, para entender una pieza de música, ¿no? Está, digamos, no sé, una recomendación que tú darías, si es que vale el término recomendación, para tratar de liberarnos de toda esta idea que tenemos sobre la música clásica, porque son como que muchas capas que han recubierto a la música. La hizo un genio, es una música inspirada por Dios, ¿no? Entonces ahí se radica, por ejemplo, toda la parte humana de un compositor, ¿no? Cuando hace, no sé, una música religiosa, dice, no, parece que Dios lo ha tocado, pero cuando revisa su biografía era un ser humano con sus vicios, sus virtudes y con sus defectos, como cualquier ser humano de este planeta. Entonces, ¿qué recomendarías tú al momento de que una persona se aproxima a la música clásica de escuchar? Tú hablaste de algo muy interesante hace instantes sobre el tema de superioridad musical, ¿no? Este público que escucha
puede escuchar cumbia, puede escuchar música clásica. Y yo creo que lo que distingue, sí, en muchos casos, es el hecho de que las personas que aprecian la música clásica se sientan a escuchar propiamente, ¿no? Digamos que dan tienen otra aproximación al proceso de escuchar música, ¿no? O de ver, o de ir a un auditorio a ver cómo se interpreta y cómo se... ¿no? Entonces, pero muchas de esas personas, como te digo, también están mediadas por estas grandes capas de mitos y de ideas románticas. ¿Cómo en este tiempo nos liberamos de eso y cómo acercamos también a otro público? Yo siempre intento usar, o cuando intento aclarar esto, intento no usar el término entender la música clásica, sino conectar con la música clásica. Correcto. Porque cuando uno intenta entenderla, es creo ya un paso más allá, que normalmente es lo que los músicos, en mi caso como director de orquesta, intentamos hacer, que es buscar información del compositor, buscar información de la obra, intentar entender la obra armónicamente, intentar, si alguien es pianista, tocarla en el piano, intentar entender qué pasa por dentro. Pero ese es un trabajo mucho más, digamos, más de laboratorio, ver todo por dentro, más técnico, exacto. Claro. Algo que una persona común y corriente no tiene el tiempo para ello. La persona quiere escuchar música y quiere sentirse parte de ella, sentir que bueno, voy a usar la palabra, ¿sabes? Que le entiende, pero en el sentido de que conecta con ella. Claro. Y creo que, para ser sincero, también hay obras que van a ir mejor que otras para el inicio, ¿no? Por ejemplo, y también lo que mencionaste, como tenemos muchas capas de compositores que hemos escuchado a lo largo del tiempo, y también el mundo ha pasado guerras, hambres, todo eso. Tenemos otra percepción de la música. Y por esa razón, por ejemplo, cuando se estrenaba alguna sinfonía de Mahler en el pasado, no todas eran entendidas en su momento, porque el público aún no estaba acostumbrado a ese sonido de tambores, de platillos, ¿sabes? De redomblantes y todo tan fuerte que le pareció como una exageración de pronto. Y luego venía el coro, que ya lo había hecho Beethoven, pero de todas formas era otra forma de expresión. Pero cosas que hoy en día podríamos entender. Por ejemplo, para poner así algunas ideas sobre la mesa, pienso que la Novena Sinfonía, sobre todo la parte final, es una obra que fácil de conectar, se conoce la melodía de algún lugar y no es tampoco tan compleja. Tiene su complejidad, pero se puede moldear, digamos, ¿no? Claro. Después hay otras sinfonías, como podría ser una quinta de Mahler, por ejemplo, que tiene su complejidad para entender, pero tampoco no es la obra que te va a mover el cerebro y decir qué pasa aquí. Claro. Pero por otro lado hay otros compositores, como hace 2 semanas hacía Boulez, que tampoco no es un compositor digamos, de los últimos, pero ya hace algunos años atrás. Pero ya que es difícil de entender, ¿sabes? A mí me cuesta entenderlo, aún con partituras. No me puedo imaginar para alguien sin partituras que no tiene una noción. Y así hay muchos compositores simplemente que cuestan más tiempo y se tendría que buscar con qué conecto más. En el caso de ópera es más sencillo porque tenemos una historia y, bueno, ir moldeando en base a eso. Es interesante este punto porque hablamos de la idea de conectar con la audiencia, pero a veces parece, ya que mencionas a Boulez, y bueno, podríamos mencionar a contemporáneos, y acá traigo a la mesa un comentario muy ácido o agrio quizá de este crítico que te comentaba fuera de micros, Alessandro Barico, ¿no? De quien he tomado, digamos, algunas ideas para esta introducción. Tiene un libro muy interesante, pero él dice, lo bueno de la música contemporánea, ojo a la ironía, lo bueno de la música contemporánea es que, quiera o no, no tiene público, ¿no? Porque dice al final, muchos creadores contemporáneos se alejan tanto de la idea de generar placer, ¿no? Como si el placer fuese malo, digamos, el placer auditivo estamos hablando, que quieren hacer casi cosas muy complejas. Abstractas. Muy abstractas. Y la idea de sostener esta trascendencia, si se quiere hablar de trascendencia de una pieza artística, ¿no? Como la música, volvemos al ejemplo de la Sinfonía 5 de Beethoven. No quiero decir que sea una obra fácil, ¿no? Pero quiero decir que tiene esta capacidad de que un intérprete de cada tiempo
le ha dado una lectura interesante, particular y distinta, que ha permitido que esta obra nazca nuevamente en cada representación, ¿no? Entonces, ese, digamos, que viene a ser uno de los puntos interesantes de por qué aún 200 años, 300 años con música más antigua o más, ¿no? Seguimos hablando de música, seguimos disfrutando esta música, mal llamada o mal clasificada o comercialmente clasificada como quieras, clásica, culta, música selecta, música docta, como dicen en Chile, o como prefieran llamar. Hay muchos términos, ¿no? ¿Tú cómo prefieres llamarlo? Yo siempre... Música clásica. En Alemania le decimos a mi música clásica y ya está. Y ya está. Música clásica que engloba todo. Engloba todo, exacto. Engloba todo. Independientemente el romanticismo, barroco. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la música contemporánea? ¿Tú crees que muchas veces se busca este exceso de intelectualidad o de querer intelectualizar el arte cuando, por ejemplo, también volvemos a las cartas de Mozart, ¿no? Él tenía esta idea y le escribió a su padre emocionado que él ponía esta nota porque sabía que ahí el público iba a aplaudir, ¿no? Entonces, digamos, él pensaba en el público. Rossini pensaba en el público cuando componía óperas. Verdi pensaba en el público. Beethoven, bueno, no pensaba ni en los intérpretes muchas veces, ¿no? Pero en general vemos en la historia de la música estos repetidos casos. El artista que piensa en quién va a recibir su obra de arte, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, ahora que estamos tocando el tema de música más actual, música contemporánea, podríamos llamarle. Creo que, o sea, tampoco quiero decir que toda la música contemporánea sea mala. ¿Sabes? No, definitivamente. Pero a mí me gusta la música contemporánea. Y creo que usándola en momentos correctos sí. puede ser atractiva a un público incluso que no ha escuchado música clásica. Por ejemplo, sí. Algo que funciona muy bien, que lo noté casualmente en Ámsterdam cuando fui a ver un ensayo que se hizo con una obra de marionetas gigantes, ¿sabes? Y la música era así como plim, plam, plum, ¿sabes? Pero iba genial con lo que se estaba poniendo en escena, como se entendía. Claro. Música que podría ser tan abstracta de no entenderla, de pronto se entendía. Y ahora que estoy por Estados Unidos la segunda vez, por ejemplo, hace 2 meses que estuve ahí, se hizo en la sesión del Hollywood Bowl, por ejemplo, obras contemporáneas, pero de compositores latinoamericanos. Y una que para mí, sinceramente, me sorprendió muy positivamente fue Gabriela Ortiz, que yo no conocía, la compositora. Sí. Y a pesar de que me han dicho que tiene muy buena música y he escuchado cosas de ella y pensé, ¿por qué no conocí a esta compositora antes? Y se hizo Antrópolis. Antrópolis es una pieza que tiene, si no me equivoco, 4 partes que... Ella hace una pequeña explicación al inicio, que en teoría, aún sin ver la explicación, es prácticamente innecesaria porque la música conecta muy rápido. Claro. Ella explica que quiere interpretar en cada una de esas partes como los antros de México. O sea, los lugares donde se iba a bailar, ¿no? Claro. Y mezcla danzas latinas con música, digamos, moderna. O sea... A veces hay armonías que son extrañas, hay disonancias extrañas, pero todo en un pack que al final de cuentas se entiende muy bien. Claro. Y al público le encantó, ¿sabes? Algo que no se escucha todos los días, pero de pronto pega así al inicio, directo, sin explicar tanto. Exactamente. Y es algo que me gusta cuando compositores también intentan conectar con el público y a la misma vez traer cosas del pasado con el modernismo. Perfecto. Claro, digamos que ahí se está pensando también al momento de crear en la audiencia, en cierto modo, ¿no? Exacto. ¿No? Pero entonces me dijiste algo muy interesante sobre las obras contemporáneas, que a veces hay personas que ni siquiera han escuchado Beethoven o Bach o quien quieras, ¿no? De los grandes nombres de la música clásica, ¿no? Y escuchan a un contemporáneo. ¿Tú crees que hay obras de ingreso a la música, a esta música clásica? Porque muchas veces se habla de una obra a veces también me ha pasado que hay amigos que me dicen, Pablo, pásame, o sea, digamos, algo porque quiero empezar a escuchar música clásica. ¿Con qué obra debería empezar? Yo a veces, si me agarran con tiempo, digamos, y con buen humor, no, mentira, no es que tenga mal humor, pero puedo hacer una playlist y le envío, ¿no? Propiamente, conociendo un poco a mi amigo o a mi amiga que me pida esta lista, ¿no? Pero a veces yo simplemente digo, mira,
empieza por donde gustes. Te doy una lista de nombres, tú escoge el nombre al azar y escucha lo que quieras. Y te puedo poner desde John Adams hasta Bach, si quieres, ¿no? Entonces, genial. Es estupendo, ¿no? Entonces, pero muchas veces se habla también en estos procesos de formación de públicos de que para escuchar música clásica tenemos que ir como que muy siguiendo un orden casi cronológico, ¿no? Uh-huh. O empieza con Beethoven, empieza con la quinta, se te va a hacer conocido. O empieza, no sé, con El Barbero de Sevilla y a muchas personas de mi generación, o 30 a más en realidad, tienen instalada en la cabeza esta idea de esta caricatura de Looney Tunes o de Bugs Bunny, ¿no? Pero bueno, o sea, los más chicos ahora ya no saben ni quién es Bugs Bunny, ¿me entiendes? O sea, conocen a Bad Bunny, más bien al reggaetonero, pero no conocen nada de esta caricatura. Entonces, nosotros podemos tener la idea y decir, wow, sí, yo aprendí de música clásica con esto. Y les pones esa caricatura, pero al niño de hoy le es indiferente, ¿me entiendes? Porque no lo va a sentir familiar, ¿no? Uh-huh. No conozco las caricaturas actuales, si tienen música clásica, pero sí, por ejemplo, los anime tienen una complejidad y una creación musical muy particular, muy interesante también, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser en cierto modo un ingreso? No quizá a los grandes clásicos, ¿no? A estos grandes nombres, pero sí a la orquesta, a cómo suena una orquesta y todo ello. Creo que la última vez, casualmente, aquí mismo te lo dije. Siempre pienso que música de película es la conexión más sencilla, más directa de entender algo que ya hemos visto en el cine, tal vez, y que conocemos la música, sabemos cómo suena, y a la misma vez tener una conexión con una orquesta sinfónica, que supongamos que es la primera vez que escuchamos. Claro. Y sobre todo, toda aquella música de cine que está hecha de verdad con orquesta sinfónica, porque también tenemos música de cine que está hecho con música electrónica, que también iría genial en algunos momentos. Pero, por ejemplo, el que compone así, obviamente, es John Williams. Exacto. Y creo que es en el momento aún el máximo exponente de la música de película. Sí. Y toda esa música luego siempre pienso que se va a parecer mucho a, por ejemplo, a una sinfonía de Dvorak, el final de la octava o de la novena, por ejemplo, que suena también un poco como música de película en cierta forma. Claro. A ver, Dainer, quisiera que me actualices un poco, porque he perdido la cuenta de cuántas competencias has ganado, ¿no? Y con cuántas orquestas estás trabajando, has colaborado, bueno, has tenido también clases maestras. Danos esta actualidad porque, bueno, evidentemente sabemos que estás por 2 años como director asistente en la Filarmónica de Berlín, ¿no? Esto recién ha empezado. Pero bueno, cuéntanos las competencias y cuéntanos cómo va, bueno, los resultados han sido positivos, evidentemente, ¿no? Pero cómo ha ido todo este proceso en estos años. Desde la última entrevista que tuvimos, bueno, la última fue después, fue una entrevista virtual. Cierto. Si mal no recuerdo, el año pasado, como en octubre, más o menos. Pero la última vez que estuviste en el estudio, que fue en febrero, si mal no recuerdo. Sí, fue en el febrero del 2023, o sea, el año pasado. Sí. Y por aquel entonces había el concurso de ópera en Lieja, en Bélgica, exacto, que habíamos comentado por aquel entonces. Sí. Luego, después de eso, tuve el placer de que me entrevistaras para luego del concurso alemán. Se llama se llama el concurso alemán de dirección de orquesta. Exacto. Y bueno, y después de eso hubo el Siemens Conductor Scholarship, que es como una especie de beca que da la empresa Siemens, casualmente para la Karajan Academy, que es la Academia de la Filarmónica de Berlín. Eso quiere decir que en este momento me encuentro como asistente de Petrenko, pero a la misma vez está en conexión con la academia. Claro. Que es, para ser específico, la primera academia que existió en toda Alemania y que fue creada por Karajan. Y la idea de Karajan en aquel entonces era que los que estaban dentro de la academia eran estudiantes, por lo general casi al final de los estudios, y que tocaran dentro de la orquesta, ¿no? Y fue así como que de pronto una posibilidad que no existía de tocar con la Filarmónica de Berlín, que era el boom de la Filarmónica de Berlín con Karajan. Claro. De pronto había gente que comenzara a tocar y no sé si en aquel entonces era también 2 años, pero actualmente es 2 años. Pero obviamente se tiene la condición de que si en caso, por ejemplo, yo tenga un puesto como director de orquesta en alguna parte, entonces tengo que, por así decirlo, renunciar a la academia, porque es solamente mientras que no tengas un puesto. Correcto. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual en dirección de orquesta?
¿A qué te refieres? Digamos, se sigue una escuela. Esta escuela la fundó Karajan, mencionas. ¿Cuál es el estilo? Bueno, al final el director tiene que tener su propio estilo, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué te están enseñando? Porque el director, yo creo que al final pueden ser 2 años académicos, pero el director nunca deja de estudiar. Uh-huh. Exacto. Pienso que va a depender mucho. En mi caso es con Petrenko. Petrenko es una escuela, a pesar de... Él estuvo en Viena, bueno, por mucho tiempo en Austria. Y es una escuela bastante alemana, se podría decir, ¿no? Muy clara. Karajan era una escuela, también se podría decir alemana, pero tenía esa forma de dirigir más en esta zona, ¿sabes? En la zona horizontal, perdón. Y con Petrenko es más lo vertical, pero aún así en los conciertos es más expresivo y todo. Y lo que más podría llevar de la orquesta, pienso que es lo que uno aprende de los músicos. Algo que me ha impactado ya desde el inicio han sido los contrabajos en esta orquesta. Yo nunca he escuchado en mi vida contrabajos tocar tan potente, con tanta energía, con tanto sonido y tan redondo. Eso es, o sea, ¿es una herencia de Karajan? Se podría decir que sí. O sea, sí o sí la orquesta se nota, sobre todo en las cuerdas, tengo la sensación, una tradición muy larga, de varios años. ¿Cómo se la transmiten? No lo sé. Seguro, yo supongo que, o sea, cada academista tiene un profesor. Por lo general es el concertino, o también puede ser el líder de los segundos violines, de las violas, chelos, etc. Y supongo que dentro de eso, yo no puedo estar en esas clases, obviamente, pero dentro de eso le estarán pasando un poco cómo funciona más o menos la técnica y qué sonido se busca en la orquesta. Claro. Que es un sonido redondo, cálido, en las cuerdas, hablando sobre todo. Y eso es algo que cuando vas a ver a otra orquesta, ahí se nota la diferencia. O sea, se puede tocar muy bien juntos. Por ejemplo, Los Ángeles Philharmonic, tiene un sonido genial, me parece, personalmente, para música americana y latinoamericana. Es algo que en Alemania sería mucho más difícil de tener esa precisión tan buena. Por ponerles un ejemplo, Gustavo Dudamel hizo Sure Ride in a Fast Machine de John Adams, que es una pieza que dura 3 minutos, o 4 más o menos. Como no hubo mucho tiempo, lo ensayó 10 minutos. Y es una pieza súper difícil. O sea, rítmicamente súper difícil. Yo no tengo tanto problemas con ritmos, pero esa pieza sí tuve que estudiarla bien para que el ritmo esté interno, ¿sabes? Porque es minimal music y todo el tiempo cambia por ahí solo un ritmo pequeño y el resto se mantiene y da la sensación que es fácil, pero al final no tanto. Y estoy casi seguro que con una orquesta alemana eso hubiera durado mucho más ensayarlo. Claro. Y con ellos fue como una pasada y ya estaba casi perfecto. ¿Y qué puede estar ocurriendo ahí? Creo que es una cuestión de que en el caso de Los Ángeles, por haber estado Gustavo tanto tiempo ahí, creo que él ha trabajado tanta música latinoamericana en la orquesta y que la orquesta simplemente ya está adaptada a todo ese tipo de ritmos y síncopas. Y además, teniendo en cuenta que tanto orquestas americanas como Inglaterra, por ejemplo, son orquestas que por lo general están adaptadas a un trabajo corto. O sea, no tienen tantos ensayos como en Alemania, por ejemplo. Claro. Y desde el primer ensayo todo funciona bastante rápido. Y de ahí es intentar hacer lo más que se puede en música. En cambio, en Alemania se tiene el primer ensayo de lectura, se podría llamar, en donde la orquesta lee y se cometen errores. Prácticamente en todas las orquestas alemanas funciona así. Y conforme van pasando los ensayos, que son por lo general unos 3 días de ensayo, a veces hasta 4, hablando de sinfónico, entonces ya se tiene un proceso un poco más largo, ¿no? Claro. Digamos, hay mucho aporte latino, ¿no? ¿Cuál es el aporte que estás llevando como latino, como intérprete latino, como peruano, hacia Alemania, digamos, musicalmente hablando? Por ejemplo, hace 2 semanas hice con la Academia Karajan algunas piezas latinoamericanas. No latinoamericanas exactamente, pero que tenían cierta influencia de Latinoamérica, como por ejemplo El buey sobre el tejado de Miró, que es una pieza que se compuso con ritmos latinoamericanos, entre ellos brasileros, por ejemplo. Y eso es algo que como latino lo llevas un poco en la sangre, ¿sabes? Es fácil de transmitir y es cuestión más de... No es cuestión de tocar los tonos, porque ellos lo pueden tocar perfectamente, eso no hay tanto que ensayar. No es más
ese espíritu, llevar esa energía de que no sea tan, ¿sabes? Tan cuadrado todo. Claro. Suena tin, ta, ta, tan, ta, tin, ta, tan, tan, y que no sea pon, ta, ta, tan, ta, ti, ta, ta, ti, ti, ti. Un poco más energía simplemente. Y Claro. eso es creo algo que no todos los directores lo pueden, pero algunos, aun cuando no son latinos, hay algunos que de verdad les funciona bien. Le funciona bien. Interesante. Tenemos una grabación de la obertura Las Hébridas, ¿no? Que fue parte del repertorio del concurso. Sí, fue la final del concurso. La final. Junto con otra pieza de Rossini. Bien, Bárbaro. entonces vamos a escuchar a Dainer Tafur Díaz dirigiendo la obertura Las Hébridas de Mendelssohn. Bien, hemos escuchado la interpretación de la obertura Las Hébridas de Mendelssohn dirigida por Dainer Tafur Díaz. ¿Cómo fue esta final? Cuéntanos, ¿cómo fue estos momentos? Además que obviamente no solo está la concentración por la música, sino la concentración porque estás en una competencia, ¿no? Y ya se habla mucho de las competencias de música clásica puntualmente, de ópera, de lo que quieras, vinculado a estas artes que son muy demandantes emocionalmente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste tú en ese momento? Así como lo recuerdo, fue genial porque la WDR, que es la orquesta que hemos estado escuchando, es una también de las mejores orquestas en Alemania. Y la Gürzenich también es una orquesta bastante famosa en Alemania. Y hasta donde lo recuerdo, que ya fue hace un año, más de un año, trabajar con ambas orquestas fue muy ameno, se puede decir. Ninguna puso un pero o algo así. Y lo bueno es que en el caso de Hebriden, de Mendelssohn, era que la orquesta obviamente conocía perfectamente la obra. Pero tengo que parecer sincero que esta obra para mí, Mendelssohn, fue especialmente difícil, no porque la música en sí sea difícil, porque es bastante, digamos, bastante clara. La música va muy clara de inicio a fin, sino porque la mayoría de grabaciones que había escuchado antes de Mendelssohn de esa obra eran grabaciones que no me gustaban. Por decir casi todas. Y por esa razón era para mí difícil encontrar qué hacer con esta música para que me llegara a gustar. Y fue un trabajo que duró bastante tiempo, sinceramente, con esta obra. Lo estudié una vez, luego casualmente otra vez para el concurso. Y al final logré encontrar un punto intermedio, digamos, ¿no? En que me sentía cómodo haciendo esta música, dado que siento que Mendelssohn también no es el compositor perfecto para mí, para ser sincero. Hay otros compositores que me vienen mejor, pero aún así llegué a conectar, digamos, con esta obra finalmente. Claro. Después de un tiempo. Demoró, pero después de un tiempo. Y poco antes del ensayo, mejor dicho, del concierto, como siempre tengo un minuto así de adrenalina, de que se siente un poco como uno... La tensión. Sí, tenso, pero claro, directamente se va al momento de estar en el podio. Claro. Es algo que siempre pasa. Nuevamente volvemos al término conectar. Y cuán importante es conectar, tanto como audiencia como artista también, ¿no? Porque además, al momento de estudiar una obra y luego al momento de llegar a la sala de ensayo, a estos procesos de trabajo que son tan íntimos, ¿no? De los artistas, pero también tan nutritivos, porque al final lo que se escucha en el auditorio ya con público es, digamos, el resultado final, ¿no? Ya no es ensayo propiamente, pero es, digamos, un proceso de haber trabajado tanto para llegar a ese resultado. Tú tienes que llegar con ideas claras de la obra. Exacto. Casi, o sea, todos los directores que conozco, buenos, siempre llegan con ideas claras. Creo que si... No llegas a leer, pues, tu primera lectura como director no puede ser frente al podio en el ensayo. Exacto. Lo que sí he hecho es con orquestas no profesionales, intentar practicar eso de la espontaneidad, en el sentido de que yo iba con ideas a medias, pero a propósito, para obligarme a mí a actuar en el momento y ver qué cambiar. Con orquestas no profesionales, obviamente, eso es más fácil porque... hay muchos errores que corregir simplemente y es cuestión de escuchar, actuar. Y es algo que al final de cuentas también con orquestas profesionales pasa, ¿no? Tú llegas con una idea en tu mente, pero al final resulta que la orquesta te está ofreciendo otra idea de pronto. Claro. Y tienes dos opciones, o cambiarla o adaptarla y moldearla un poco o simplemente decir, ok, también me gusta, también me parece correcto. Eso no es lo que yo pensaba, pero está genial así. Claro. Ahora, estas competencias te abren también un mundo de posibilidades y de contacto del tan importante networking, pero también de trabajo de, digamos, discípulo maestro con grandes nombres
que incluso en la entrevista de febrero del año pasado mencionamos, como Kirill Petrenko, Gustavo Dudamel, Pavo Jarvi. Te falta Simon Rattle. Pero ¿cómo ha sido el contacto con estos grandes maestros? Ya, fue... No sé si una casualidad, o sea, sí o sí creo que fue algo que estuve buscando y de pronto se va armando poco a poco todo. Claro. Obviamente las competencias ayudan porque te dan una visibilidad cuando presentas un CV, cuando presentas un vídeo. Y la primera persona que conocí en persona, valga la redundancia, fue Pavo Jarvi. Y para ser sincero, fue una cuestión de casualidad. La masterclass con la Concertgebouw estaba planeado con Tiedemann. Pero Tiedemann canceló 3 días antes. Correcto. Y consiguieron a Pavo Jarvi. Que con Pavo Jarvi también tiene una masterclass en la Tonhalle, en Zurich. A la cual me había postulado, pero casualmente no me habían tomado. Que también pasa, ¿no? Muchas veces se toman, muchas veces no. Claro. Y casualmente Pavo Jarvi cubrió lo que iba a ser Tiedemann. Y fue una de las mejores experiencias que me ha pasado porque él es un director que, a diferencia de muchos otros que se estaba mencionando hace un momento, que se necesita encontrar el momento exacto y para poder preguntar algo se tiene que crear una relación, todo eso. Es un director que se le puede preguntar todo, no solo en cámaras, sino fuera de cámaras. Es muy abierto con jóvenes directores y es tan musical a la misma vez. La técnica la tiene tan bien trabajada y es algo que te puede... Quizá en el momento, también lo noté, ¿no? En la masterclass, es difícil de entender lo que él quiere. Mejor dicho, no es difícil de entender, sino que es difícil que tu cuerpo haga lo que al final él te está intentando transmitir. Tu mente lo entiende, pero el cuerpo aún necesita un tiempo. Exacto. Y lo que me dijo en ese momento, pareciera... Yo lo intentaba y en mi cuerpo, o sea, dentro de mí yo sentía que lo estaba diciendo. Cuando ves el vídeo te das cuenta, no lo estaba haciendo de verdad. Y tuvo que pasar 1 mes, 2 meses hasta entender de verdad lo que él decía. Y trabajaste con él Wagner. Exacto, Wagner, Liszt y Beethoven 2. Yo estaba más emocionado por Beethoven 2, ¿sabes? Porque era mi... Claro. Exacto. Y Wagner fue la primera vez que hice Wagner en mi vida. Nunca había estudiado una obra de él. Y es una obra compleja. Muy compleja, mucho más aún con una orquesta como la Concertgebouw, que es una orquesta, digamos, más romántica. Es una orquesta que tiene un sonido romántico, un sonido ancho, un sonido también... digamos, redondo y... musculoso, quizá. Como medio musculoso. Sí, ¿no? Un sonido. En cierta forma. Y cuando tienes orquestas así, no es tan fácil, sobre todo cuando ellos tienen una concepción de la música, traer la música hacia adelante. O sea, digamos, hacer un acelerando, entre comillas, pero no como de verdad empujado, sino un acelerando ligero. No es tan sencillo, porque la orquesta tira para atrás. Y eso es algo que con Wagner me pareció difícil. Y dado que era la primera vez... Era el primero que hacía Wagner en esa masterclass. Claro. Y bueno, todo una mezcla. Wow. Pero el video está en tu canal de YouTube que pueden ingresar para también, obviamente, aprender, ¿no? Exacto. Y lo puse ahí casualmente para que todos aprendan. Genial. Ahora, es muy interesante el hecho de que el director está frente a los músicos ven al director. El público, evidentemente, en un concierto también ve al director, pero acá quiero hacer estas ideas que parecen sueltas, traer a esta entrevista un comentario que escuché hace tiempo, ya olvidé el artista que lo dijo, si mal no recuerdo era un violinista, pero dijo que el último gran director para él fue Leonard Bernstein y que los demás en realidad no importan, porque lo que hace es básicamente mover la batuta. Obviamente este comentario generó rechazo de muchos grandes directores, y bueno, de los directores en general, ¿no? Pero el valor de una buena dirección de orquesta, ¿cómo lo puede captar el público? ¿Lo capta viendo al director o lo capta escuchando? Yo diría, y te planteo acá el reto, digamos, bueno, no reto, sino la pregunta, ¿no? La cuestión, yo creo que está principalmente en escuchar, porque ahí es donde encuentras cierto mensaje nuevo en una obra que ya has escuchado muchas veces. Porque hay personas que se dejan llevar por lo que se ve, y muchas veces lo que se ve a veces diera la impresión de que es performance, ¿no? ¿Cómo estamos ahí en eso? ¿Cuál es tu idea respecto de la dirección, ¿no? De, digamos, estas direcciones que te han impactado a ti. ¿Te han llegado primero por lo que has visto o por lo que has escuchado?
creo que hay una gran diferencia cuando se ve un concierto en internet, que ya está hecho, que cuando se ve un ensayo y luego el concierto. Ujú. De los 4, 5, 6 directores que estuve asistiendo en estos últimos 2 meses más o menos, tengo que ser sincero que es una mezcla de las dos cosas. Personalmente para mí. Y en el público también se siente un poco así. Tengo un ejemplo. El primero que asistí fue Gustavo. 2 semanas en Los Ángeles. Y obviamente la música que él dirige en el Hollywood Bowl, que es como para, si no me equivoco, tiene capacidad de 17,000 personas, ese espacio abierto. Es música que por lo general es más popular, podríamos decir. Hubo un día que se hizo Beethoven 9, por ejemplo, pero por lo general se hacía también música popular. Y yo sentía que el punto fuerte de Gustavo, más allá de tener un carisma con los músicos, ser amable con los músicos, ¿sabes? No es el director que te dice, haz esto y punto. Claro. Es muy, muy amable, muy cercano con los músicos. Es esa capacidad de hacer explotar a los músicos con pocos ensayos. Como te dije hace un momento, claro. Ellos tenían un ensayo por la mañana de 3 horas, si no me equivoco. El día siguiente otra vez por la mañana, en la noche concierto. O sea, 2 ensayos y ya está. Y algo que noté también con Paavo Järvi, era un director que ensaya muy, muy claro, muy preciso, y en el concierto otra vez suelta la orquesta y claro. un sonido muy, muy grande. Por otro lado, hay otros directores que, por cuestiones de edad, por ejemplo, que fue en el caso de Barenboim, que en su tiempo ha sido un director también fantástico. Hoy en día está más adulto y ya no puede dirigir, digamos, en cuestiones de manos, ¿no? Por una cuestión física simplemente, ¿no? De estar adulto. Siento que se hace más difícil desde el punto de vista de músico de percibir, o de público, perdón, de percibir qué está pasando de verdad al final. Porque uno siente que, ok, la orquesta toca, pero no hay mucha información en la mitad. Y no sé, personalmente siento que tiene que haber ahí un equilibrio. No es como un solista, un pianista que toca así, o un pianista que de verdad está dando energía. Claro. O, no sé, los Beatles, que imagínate que tocaran así, o que tocaran de verdad así. Creo que es una mezcla de ambas cosas. Es una mezcla de ambos. O sea, digamos que también, claro, entiendo perfectamente. Me resulta interesante lo que planteas por el hecho de que volvemos a esta idea que comentamos al inicio de la música culta, la forma de escuchar música, ¿no? Y por el hecho de que muchas veces se habla, retomo los conceptos de Alessandro Barico, de esta idea de que el intérprete salvaguarda una tradición propiamente, ¿no? Y no busca decir cosas, digamos que a veces la partitura no dice, pero que interpreta, ¿no? Ahí está el valor también de la música, ¿no? Y comentamos fuera de micro el caso curioso, valga el término, de Theodore Currentzis, por ejemplo, ¿no? Que es un director que a mí, antes de verlo, me impactó escuchándolo, porque dije, esto suena... Cierto. Esto suena como lo que comenté al inicio de esta entrevista, lo que los críticos dirían, esto no suena a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, tú crítico, ¿Beethoven cómo suena? ¿Cómo sonaba Beethoven en realidad? No sabemos. ¿Qué grabación hay? ¿Qué grabación más vendida dejó Beethoven? Beethoven no dejó nada, ¿me entiendes? Dejó sus partituras, ¿no? Pero no sabemos propiamente. Entonces, escuchas a Theodore Currentzis, por dar un nombre, que también lo he escuchado mucho en Petrenko también. Petrenko también es un director que te dice cosas muy interesantes, solo escuchándolo, ¿no? Pero claro, Currentzis es como que un caso muy particular porque tú te topas con algo que, wow, ¿qué es esto? ¿No? Aquí hay algo que no he escuchado antes. Me he escuchado 20 grabaciones quizá de X obra, y la que dirige él tiene un sonido muy particular, muy interesante. Y entonces vamos al hecho de que, respondiendo a críticos, ¿hay buena o mala interpretación? Es una buena... O sea, creo que al final de cuentas es que te llega a gustar, que te llega a impactar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con un director que siempre he admirado y sigo admirando, es Carlos Kleiber, que ha sido para mí, digamos, una fuente de inspiración, no solamente desde el punto de vista de
de la forma en que uno dirige, sino desde el punto de vista musical. Cuánta energía se siente en la música sin necesidad de ver que estábamos viendo. Pero también cuando uno ve los videos se nota que, por supuesto, que él también está dando mucha energía en el Rosenkavalier, en el Freischütz, en el Fledermaus. Claro. Es otro tipo de energía, pero en un punto se nota como que uno a uno está los movimientos que son súper líricos, como se ven, a la música como suena súper lírica. Algo que, por ejemplo, si vemos un concierto de Año Nuevo con Karajan, por ejemplo, se escucha mucho más cuadrado. No sé por qué. En comparación a Kleber. Sí. Y pienso que ahí influye también parte de la técnica, ¿no? No sé, me parece. Por supuesto. Bien, tenemos un súper dato, una primicia, quizá, porque el próximo año, por fin, vas a debutar en nuestro país profesionalmente. Cuéntanos esos detalles, por favor. Exactamente. Junto a Radio Filarmonía estamos planeando aquí un concierto para inicios de agosto del próximo año. Tendremos prácticamente confirmado a Priscila Navarro, que va a tocar el concierto para piano de Tchaikovsky, el primer concierto, obviamente, el más famoso. Claro. Y en cuanto a sinfonía y bueno, lo que se viene acompañado de eso está aún en planes y bueno, me alegro sí o sí de estar por aquí de regreso a Lima. Segunda vez en Lima, la primera vez fue con Sinfonía por el Perú, en el Teatro Auditorio Los Incas, que está aquí al lado también. Claro. Esta vez va a ser en el Gran Teatro Nacional y bueno, esperemos que gente se una al proyecto y obviamente muy feliz de estar de regreso. Genial. Y luego, bueno, vas a estar en Chimbote, tengo entendido, este año, o sea, en esta visita que estás aquí en Lima. Exacto. Siempre aprovecho en Chimbote a visitar el proyecto donde yo crecí, que es un proyecto parecido a Sinfonía por el Perú, pero básicamente solo en Chimbote. Y casualmente el otro sábado estaré haciendo un ensayo general con ellos, con los chicos, e intentando no solamente transmitir música, que es una parte importante, sino también intentando transmitir quizá esa pasión de que un sueño se puede volver realidad siempre y cuando uno tenga la dedicación y esté, digamos, con foco en ese punto, ¿no? Obviamente yo siempre digo, no ha sido fácil y no va a ser fácil para nadie, pero creo que hasta cierto punto puede ser posible. ¿Y tu proyecto de divulgación musical lo continúas? Bueno, he visto tu canal de YouTube sigue teniendo videos, cuéntanos. Sí, o sea, como la última vez también te dije, no es mi punto, digamos, principal en mi carrera, pero lo intento tener como algo al lado, algo que intento en lo más que puedo ayudar a más gente. Por ejemplo, hace un momento te decía a través de los vídeos para con Pavo Yerby, la idea es que otros directores aprendan de mis errores y eso es algo creo que es importante. Claro. Eso es, bueno, eso es un desprendimiento y una solidaridad, no, bueno, ¿cómo decir? Es como entregar todo, hasta tus errores, digamos, por decirlo de alguna forma, a otros colegas para que puedan aprender también, para que puedan conocer, y al público en general también, para que vea cómo funciona, ¿no? Cómo se va, digamos, desentrañando una partitura, ¿no? Y además que es muy interesante el tema de la divulgación por el hecho de que grandes directores ya lo han hecho también en su tiempo, ¿no? Uno de los más emblemáticos y más antiguos quizás Leonard Bernstein. Exacto. ¿No? Que difundía música a través de... No era YouTube, pero sí la televisión. Y ahora como Bernstein, que él era asistente de Bruno Walter, ¿tú eres consciente de que en algún momento quizá no le deseamos evidentemente mal a Petrenko, pero somos humanos y Petrenko puede enfermarse, quizá Luis se está riendo, pero podría enfermarse de pronto y tú eres su asistente, entonces tú podrías reemplazarlo? Sí, o sea, como te dije fuera de cámaras, en ensayos probablemente sí, en el peor de los casos. En conciertos, por tratarse de una orquesta tan entablada, con tanta tradición, puede ser que ellos intenten buscar un director de renombre primero, pero yo supongo que si, imagínate que de una hora para otra de pronto pasara algo, creo que esa es la única opción, porque sería el único que conoce los tempos de Petrenko en ese momento. Exacto. Y cómo ha ensayado. Y bueno, por lo menos en Los Ángeles funciona así. Y podría ser que también que la orquesta conecte inmediatamente contigo y diga, no queremos otro director, que venga el asistente. Podría también pasar. Petrenko. Genial. Vamos a ver. Muy bien, ha estado con nosotros Dainar Tafur Díaz.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo de venir a Filarmonía 102.7 FM, por venir al Perú. Y también felicidades por todo tu trabajo, por lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Y bueno, esperemos entonces hasta agosto de 2025 para poder verlo y escucharlo en directo. Exacto. Gracias, amén.